Buenas noches, bienvenidos un miércoles más a Hosteltour Televisión. Hoy abordaremos un aspecto que crea una honda preocupación en todo el sector turístico, la difícil situación que atraviesan las aerolíneas junto a la carestía de las tasas aeroportuarias pueden repercutir gravemente en los destinos baleares. En la tertulia de hoy reuniremos a representantes de compañías aéreas y del ámbito empresarial para hablar de las acciones más urgentes que plantean unos y otros. Pero antes comenzamos con nuestro habitual recorrido a la actualidad turística. Precisamente la actualidad de esta semana ha estado marcada por un acontecimiento relacionado con nuestra tertulia de hoy. La visita al aeropuerto de Palma de la presidenta de AENA es uno de los temas destacados de este informativo. Junto a ello, los últimos datos del INE, del paro o las novedades sobre los planes auspiciados por el Gobierno central para activar el sector protagonizarán nuestras noticias. Y comenzamos con una información de última hora. Esta mañana se han dado a conocer las estadísticas del INE sobre pernoctaciones en el mes de enero. Estas reflejan una caída del 12% a nivel nacional, un 35% en Baleares. Una cifra destacable. Hosteltour ha contactado con la Federación Hotelera de Mallorca, desde la que su presidente nos ha detallado que la caída, en este caso de la ocupación, ha sido muy diferente entre las islas. Mallorca ha registrado un 4% de bajada, Menorca un 13% y en el caso de Ibiza ha sido del 18%. Esta disparidad de porcentajes demuestra una vez más el desajuste de criterios a la hora de elaborar estadísticas turísticas fiables. Podrán tener más información, una información más completa y detallada sobre este tema en nuestro diario de mañana. El aeropuerto de Son Sant Joan está realizando importantes mejoras en sus instalaciones. El objetivo es convertirlo en un hub internacional y una ciudad aeroportuaria con múltiples servicios. En total, la inversión en los aeropuertos baleares sumará unos 800 millones de euros en 8 años. El aeropuerto de Palma recibirá de aquí a 2012 una inversión de casi 250 millones de euros. Estos se añadirán a la cantidad de 200 millones ya aportada entre 2004 y 2008 y a las inversiones globales en el conjunto de los aeropuertos de Baleares. Las obras previstas incluyen la demolición de la Terminal B para ampliar la plataforma de estacionamiento de aeronaves y acercarla al módulo Interislas. También, entre otras, la extensión del módulo C para contar con el hub internacional que podría funcionar en mayo de 2010. Durante su visita esta semana a las instalaciones de Son Sant Joan, la presidenta de AENA destacó la importancia de garantizar la conectividad de las islas con estas actuaciones. También defendió la subida de tasas aeroportuarias. Y estas inversiones las hacemos además pues con unas tasas aeroportuarias y de navegación aérea que globalmente consideradas son muy competitivas. Son competitivas en términos de media europea. Y los últimos años se ha procurado que las mismas sigan siendo competitivas, para lo cual hay que decir que el crecimiento que han tenido las tasas aeroportuarias en los últimos años ha estado por debajo del IPC. Preguntada por la futura privatización y el nuevo modelo de cogestión, contestó que es un proceso muy complejo. Primero tendrán que resolverse una serie de procesos internos para que entren las comunidades autónomas y los organismos que podrían participar. Baleares fue la única comunidad en la que el paro no subió durante el mes de febrero. Al contrario, y aunque la cantidad no es muy significativa, las islas contaron con 80 desempleados menos que en el mes de enero. Sin embargo, en la comparativa con febrero de 2008, el balance sigue siendo negativo. Se cuenta con 26.000 parados más que hace un año. La cifra de desempleados de la comunidad supera en estos momentos los 74.000 desempleados. Y como ya hemos comentado recientemente en Hosteltour Televisión, la financiación es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sector. Lo que se veía venir ha ocurrido. El plan Renove del Gobierno central se quedó sin fondos en menos de un mes. El Ministerio ya ha decidido ampliar el presupuesto con otros 600 millones de euros. El Ministerio de Turismo ha decidido ampliar la dotación del plan Renove con otros 600 millones de euros. Los iniciales 400 millones de euros que asignó el Gobierno central al plan de infraestructuras turísticas se agotaron en las primeras semanas. Tanto desde el sector empresarial como desde la Consellería de Turismo se había solicitado ya esta ampliación casi desde el principio. Y es que la línea de créditos blandos del ICO para la renovación de las instalaciones turísticas ha tenido una gran acogida en las islas.
El sector turístico necesita una puesta a punto en un momento en el que el acceso a la financiación es difícil y la competencia feroz. Más de 60 entidades bancarias de todo el país se han prestado a colaborar en este plan, lo que indica el interés también de estas por reactivar los créditos. En el caso de Balears, además, el Govern subvencionará la mitad del interés al 1,5% que concede el ICO. El programa de turismo senior europeo comenzará a funcionar la próxima temporada. Segitur acaba de publicar las condiciones del concurso de un programa que quedó paralizado en diciembre por no contentar a todo el sector. El programa de turismo senior europeo quiere traer unos 80.000 turistas a Baleares y Andalucía en el invierno 2009-2010. Segitur ha publicado las condiciones del concurso para que puedan presentarse turoperadores y uniones temporales de empresas. El programa sigue adelante en estas dos comunidades al lograrse un consenso con el sector. Este pedía que el plan atrajera nuevos mercados y así será. El 40% vendrá de países emergentes de la Unión Europea, en concreto Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia. El presupuesto es de 10 millones de euros, la mitad la aportará el Gobierno central y el resto a partes iguales Baleares y Andalucía. Este presupuesto bonificará al turoperador con 100 euros por cada turista y 150 si procede de esos países concretos del este. Otras comunidades autónomas como Comunitat Valenciana o Canarias estarán a la expectativa de los resultados de esta experiencia. El gasto turístico de los extranjeros en España cayó más de un 3% en enero. De nuevo, el mercado alemán fue el gran mentor de Mallorca y la comunidad fue la que registró un mayor aumento gracias principalmente a este emisor. Según los datos de la encuesta Egatur, publicada por el Ministerio de Turismo, el gasto de los visitantes extranjeros bajó por encima del 3% en enero. El gasto medio y la estancia se mantuvieron, lo que indica que esta bajada se debe claramente a la caída del número de turistas. Baleares fue una de las pocas comunidades donde creció el gasto. En concreto, fue aquella en la que se incrementó más, superando el 24%. Los buenos resultados se deben al emisor alemán y a un aumento del gasto medio por persona que supera los 890 euros. Las repercusiones de la crisis en la cuenta de resultados son muy distintas según el tamaño de la empresa. Sin embargo, ni las más grandes están pudiendo evitar la caída de ingresos en sus balances de 2008. En los últimos días se están dando a conocer los informes de resultados de grandes empresas del sector. Aunque la situación es muy distinta, los ejemplos de Iberia y Sol Meliá sirven como muestra de la situación. Los beneficios de la primera aerolínea española cayeron nada menos que más de un 98% en 2008. Aunque no son pérdidas, significa que ganaron 300 millones de euros menos que el año anterior. En Sol Meliá, el descenso del beneficio neto alcanzó casi el 70%, situándose en 51 millones de euros. En ambos casos existe ya un plan para enfrentar estos resultados y seguir terminando positivo también 2009, que se presenta aún más difícil. La crítica situación actual hará que las compañías más poderosas lo sean aún más. Sin embargo, las más débiles tendrán muchas dificultades para sobrevivir. Así lo entiendes desde la división de turismo de Google España. La empresa organizó junto a la agrupación de cadenas hoteleras de Baleares una jornada para aclarar el panorama del sector en 2009. El año 2009 será un año de fusiones de grandes empresas y de la compra de medianas por las grandes. Esta será una de las claves para el próximo año, según el director de la división de turismo de Google España. Aseguró además que quienes no hayan desarrollado estrategias online lo tendrán muy difícil en el escenario actual. Pero sobre todo alude a que será el año en que habrán de desarrollar un concepto de empresa completa. Es el año en el que los proveedores hoteleros, compañías aéreas, van a tener que enfrentar ya de lleno el reto de combinar en su propio producto con el producto ofrecido por terceros. El primer paso ya se ha dado en Estados Unidos, en el que vemos cómo en los sites de grandes compañías hoteleras se está integrando vuelos, se están integrando servicios en destino y viceversa. Pero habrá que ir más allá y ofrecer el producto paquetizado. Durante la jornada de miembros del equipo de Google España explicaron a los hoteleros los secretos para ser más visibles en la red. Hosteltour recogió también impresiones de los asistentes. Uno de los aspectos que llamó la atención es la repercusión del marketing online fuera de la red. Entonces, offline, por más que nunca se calcule de verdad, está ese trabajo de inversión en, por ejemplo, una campaña de pay-per-click y que fuera
estás invirtiendo, esperas que la conversión sea en tu propia página web y lo mejor, ¿no? Pero esta inversión también influye mucho en lo que es la venta offline y el trabajo de branding que se hace con tu marca. También las posibilidades del online frente a la crisis. Nos abren una puerta para ver nuevas vías dentro de la crisis, para encontrar nuevas formas de ventas a través de la tecnología, cosa que hoy por hoy se agradece bastante, que estamos un poco sin recursos para salir de esta crisis. Pero también hay que ser realistas respecto a la inversión. Hace falta bastante inversión por parte de un hotelero pequeño. Una cadena hotelera pues grande lo puede conseguir, pero un hotelero pequeño tienen que hacer algo para poder hacer esa inversión. O sea, todo lo que es la teoría está muy bien, pero para llevarla a la práctica, pues la mitad de los hoteleros no podrían llevarla. Entonces hay que hacer algo desde la administración o algo desde la asociación o de la federación para que pueda llegar cualquier hotelero pequeño o mediano. Sin inversión no hay tecnología y sin tecnología ya es casi imposible sobrevivir. Las propias webs. Sentir el confort es una de las sensaciones más agradables, una sensación única de protección y bienestar. En Friusa somos especialistas en transmitir este sentimiento a la gente. Friusa, 30 años innovando. Desde pequeño me gustaba construir edificios, mirarlos, pintarlos, sentirlos y disfrutar de ellos. Hoy en día sigo haciendo lo mismo. Calidad, tradición, diseño, tecnología. En Almacenes Fevenías miramos al futuro. Cuando quiero viajar realmente cómodo, tranquilo y en privado, siempre vuelo en clase business de Air Europa. Más tranquilo, más cómodo, más privado. Clase business de Air Europa. Representantes de la hostelería, la restauración y las agencias de viajes han manifestado hasta el Tour en las últimas semanas su honda preocupación por el panorama del sector aéreo. La subida de las tasas aeroportuarias o la reducción de conexiones pueden afectar gravemente a la accesibilidad respecto de los principales emisores. A esto se une el panorama específico que se está dando en Baleares respecto a las aerolíneas como Spanair, Futura o LTE, cuyas consecuencias pueden superar incluso a las propias compañías. Por eso el debate de hoy tiene como protagonistas a las aerolíneas, pero desde un punto de vista más amplio del que se suele plantear, desde la perspectiva de las propias compañías, pero también de su vinculación con el destino y las empresas que dependen de su buen funcionamiento. Enseguida comenzamos. Y lo hacemos acompañados de un elenco realmente importante y representante de este sector. En primer lugar, Álvaro Midelman, director general de Air Berlin para España y Portugal. Señor Midelman. Hola, buenas noches. Buenas noches y gracias por su presencia esta noche en esta tertulia. También nos acompaña José María Hoyos, que es subdirector general de Air Europa. Señor Hoyos. Buenas noches. Buenas noches y también muy agradecido por su presencia, su primera presencia en Hostel Tour Televisión. No será la última. Eso espero. También está con nosotros José María Llodra, que es director general de Aircomet. Señor Llodra. Buenas noches. También gracias por desplazarse desde Madrid para asistir. Es un placer. Y por último, Juan Gual, que repite de la semana pasada, pero esta semana pues con un sombrero distinto, ¿no? En este caso, pues para hablar un poco del tema que nos ocupa esta noche. Buenas noches, señor Gual. Buenas noches, de todas maneras el sombrero es el mismo, ¿no? Es el mismo, pero con una temática... Seguro que el conejo que sale será distinto. Y el conejo esta noche es el transporte aéreo, y para ello, para intentar desgranar un poco la tertulia que vamos a ofrecerles a continuación, lo hacemos pues con este breve vídeo que les hemos preparado. La industria aérea pasa por uno de sus peores momentos. Los últimos datos reflejan un mes de enero en el que el tráfico internacional de pasajeros cayó cerca de un 6%.
Y lo peor es que fue después de otros 4 meses de descenso en la actividad del transporte aéreo a nivel mundial. La buena noticia es que el precio del combustible ha dejado de ser un problema. La mala, que según los organismos internacionales, el sector aún no ha tocado fondo. Y es que la caída de la demanda puede hacer mucho más daño al bolsillo de las aerolíneas. Pero el panorama de Balears tiene aparte su particularidad y sus propios problemas, los derivados de su condición insular que le hacen depender tanto del transporte aéreo. Así, no son solo las aerolíneas las perjudicadas, sino que arrastran a todo el sector, desde la reducción de frecuencias hasta la eliminación de rutas, pasando por la subida de las tasas aeroportuarias. Es una situación que va más allá de los titulares que hablan de cierres de aerolíneas o el traslado a otras comunidades. Es un panorama preocupante que, como veremos hoy, ha provocado la alerta de todos los segmentos del empresariado turístico. Como veíamos en esta introducción, muchas cifras y realmente ninguna buena o muy pocas, como podría ser quizás el coste del combustible. Para esta primera pregunta, que hacemos siempre un poco en torno a una misma cuestión, aunque quizás inicialmente pudiera parecer que íbamos a tener una respuesta monocorde por las circunstancias de los invitados, 3 compañías aéreas precisamente, las distintas características de cada una de ellas nos puede dar un poco una visión más global, ¿no? Tanto por una compañía de sede internacional, como es el caso del Berlín, nacional como Air Europa, o con una compañía más radicada que no tiene conexiones con Baleares, pero con una visión por parte de José María muy amplia y con mucha base sobre este destino, creemos que puede ser importante. Entonces, esta primera pregunta es prácticamente obligada, señor Middelman. ¿El panorama que tenemos actual en el sector aéreo es tan negativo como tenemos que reflejar en esa introducción que hemos visto? Lamentablemente sí. Hay que reconocer que la situación está, en estos momentos, por lo menos y yo vengo de Berlín, de un comité directivo, está francamente complicada. Vemos que hay una caída importante de la demanda y hay muchas incertidumbres. Esta mañana incluso también he estado en un comité de horarios en Barcelona y el aeropuerto de Barcelona, bueno, pues ha visto una pérdida de tráfico importantísima y ese es un destino que es más de negocio que turístico, sobre todo en los días entre semana. Y bueno, pues ahora de repente un aeropuerto que estaba, y José María lo recuerda bien, un aeropuerto que nos ha creado muchos quebraderos de cabeza por problemas de slots, pues ahora tienes todas las franjas horarias que quieras sin ningún problema. Y esto pues es una demostración de cómo está la situación. Yo creo que, bueno, tenemos que luchar y aunque luego hablaremos de ello seguro, yo lo que aprovecho esta plataforma pues para una vez más, la enésima, pedir a las autoridades responsables de las infraestructuras de navegación aérea, de transporte aéreo, para que ellas también hagan un esfuerzo como lo estamos haciendo los operadores. Señor Hoyos, desde la perspectiva de Europa. A mí me gustaría introducir en la tertulia unos datos que nos van a dar un perfil de cómo está la situación en nuestro país, que es el BSP España, las ventas de las agencias de viajes hacia las compañías aéreas, a todos los destinos, nacionales e internacionales. En el mes de noviembre descendió un 25%, en el mes de diciembre un 13% del año pasado. En este año, en el mes de enero, ha bajado un 32% y se prevé, por los datos que tenemos y la información que tenemos de otras compañías aéreas, de unos descensos para febrero de alrededor del 40%. Esto, bueno, pues realmente te chafa todos tus planes estratégicos, todo lo que tienes montado, cualquier crecimiento o mantenimiento de rutas que tengas pensado, pues esto te hace replantearte muchas cosas, ¿no? Y yo creo que la situación no va a ser nada fácil y a nosotros, en concreto en Air Europa, nos preocupa muchísimo el verano. Porque como el verano, hombre, yo creo que un 40% no creo que baje esto en verano, pero si baja un 20 o baja un 25%, la verdad que lo vamos a pasar muy mal. En el caso del comercio. Yo quisiera, te he agradecido el comentario. Quizá para sentirme más libre yo voy a expresarme a título personal. Llevo 25 años gestionando transporte aéreo, me siento más cómodo porque creo que la actualidad, especialmente en Baleares, debe ser parte principal del tema. Es decir, yo no tengo intereses aquí, no compito, no en otros sitios. Me gusta competir de todas maneras. No, a mí me gusta, pero quiero decir que me siento más libre para poder expresar algunos planteamientos en ese campo. Coincido íntegramente con mi buen amigo Álvaro en que las cifras
son demoledoras. Es decir, yo en estos 25 años la realidad objetiva es que me he entretenido, no debo ser masoquista, en matrícula a analizar cuántos aviones hay menos en transporte de pasajeros este año. Y hay 90 menos, de los cuales 38 fallecidos en el camino, me refiero a empresas que han dejado de operar en fechas recientes. Eso equivale al 19,86% de menos asientos ofertados en el mercado. Que como la demanda... María, perdón, estás hablando de Baleares. No, estoy hablando de empresas españolas. Empresas españolas. Yo en europeas, pues estoy seguro, hablar del mercado alemán, estando Álvaro, a mí me parecería un acto hasta de imprudencia, ¿no? Es decir, no tengo conocimiento por ahí. Esta es una realidad que ha permitido en algún momento una cierta situación que ha permitido, y eso es... mi tocayo José María lo conoce perfectamente, que a pesar de estas cifras demoledoras, por el efecto del combustible, todavía la rentabilidad que hayamos podido tener es mejor que el año pasado. Esta es una realidad objetiva. Pero claro, hemos pasado donde el factor coste por asiento era un factor determinante al factor rentabilidad por asiento. Porque hoy el problema es conseguir engañar a alguien que se suba y que viaje. Quiero decir, esta es la problemática que estamos viviendo, que con caídas del 19%, que creo que la propia presidenta AENA ha reconocido en un foro cercano que hay una pérdida de slots reales, de demanda de slots, de demanda de espacio, de utilización de los aeropuertos del 15%, si esto nos lo comentan hace 2 años, aquí tocamos arrebato en emergencia nacional. Totalmente. Y esta es una realidad de hoy. Esta es una realidad de hoy, exacta. ¿Qué puede ir a mejor o a peor? No sé, pero hoy hay una reducción de asientos del 19, del 20%. Y eso ha afectado, luego lo podemos comentar, en mi humilde opinión, o en mi opinión, en unas pautas de conducta hacia la forma de comercializar, hacia la forma de operar, hacia la forma de ver el futuro. ¿Qué ocurrirá? ¿Puede la demanda, si repunta, puede absorber la oferta esas pérdidas? ¿Puede haber problemas de conectividad, que estoy seguro que es una legítima preocupación? ¿Puede que el precio esté desbalanceado? Es decir, esto es parte del análisis que yo quería comentarte. Y que seguramente entraremos. Señor Gual, cuando uno desde un destino escucha un discurso como este, pero lo escucha además desde un destino, como estamos en el caso, desde una isla donde este transporte es absolutamente básico y primordial, ¿cómo se le queda? Hombre, lo que estamos viendo es que refleja, quizás de una manera, en una intensidad superior a lo que nosotros tenemos contrastado. Hoy precisamente hemos presentado el balance del 2008, las previsiones del 2009, y evidentemente nos da una bajada de visitantes. Entendemos que estos visitantes vienen por línea aérea, no consideramos a estos efectos los de cruceros, ¿no? Los que puedan venir por mar, pero realmente las cifras que nos dan no son de la dimensión que nos está diciendo. Quizás no estamos hablando de datos homogéneos. Ahora sí que todos los mercados, a lo mejor menos el alemán, y tú, Álvaro, podrás confirmarlo, sí que señalan que hay un descenso del número de personas. El destino, yo creo que las Islas Baleares están preparándose para estar a punto para recibir. Es decir, va a acabarse este largo invierno, además tan gris y tan lluvioso, y vamos a estar preparados para recibir. Es decir, y los esfuerzos para recibir, yo creo que lo estamos haciendo todos los sectores de actividad pues son conscientes de que hay una circunstancia mundial que no favorece y se está poniendo facilidades para que todo esté a punto y con los precios ajustados a lo que la demanda pueda dar, ¿no? Por lo tanto, el descenso de oferta de asientos en vuelos, pues evidentemente preocupa. A mí me gustaría que tuvieran una proporción, ¿no? Una correlación con la realidad, no que hubiera después una mayor demanda y no hubiera vuelos, ¿no? Las cifras, por lo menos que manejamos, es que la caída de la demanda supera los recortes en capacidad, es decir, la caída de la demanda, por lo menos las que nos afectan en este caso, es de un 2%, pero los recortes de capacidad son más de un 5,5%. ¿A qué responde? ¿A una nueva filosofía de las compañías aéreas? ¿Responde a una necesidad o a unos recursos ante la renovación de la flota que no da para...? Yo no creo que sea un 5% el recorte de oferta, ¿eh? Yo creo que debe ser mucho más. Sí, no, o sea, utilicemos de todas maneras
cifras muy recientes. En el caso del aeropuerto de Barcelona, para volver al aeropuerto de Barcelona, el descenso de franjas horarias y de pasajeros es de casi el 20%. Estas cifras son de IATA. Entonces, lo que pasa es que estas cosas a veces no todos los operadores están en IATA, en fin, pero de todas maneras, a mí me gustaría, y luego se me dirá que yo estoy arrimando el asco a mi sardina, pero yo quisiera recordar de que es verdad que hay un descenso de capacidad y se han parado muchos aviones y tal, pero yo quisiera decir que, excepto en el caso de Spanair, que indudablemente también vuela a Palma, ni Futura ni LT en el invierno volaban por aquí. O sea que aquí hay unos operadores, y bien representados, por ejemplo, por José María también, que en el invierno nos estamos currando y somos los que estamos garantizando la conectividad. Y esto yo creo que es un tema muy muy importante, que es el esfuerzo que estamos haciendo los operadores que quedamos en el mercado, porque las compañías inglesas, y estamos citando comentarios en los periódicos, los turoperadores, pues no ha habido ni un solo charter o vuelo fletado por un turoperador a Baleares este invierno. Entonces, hombre, yo me congratulo, lo digo honestamente con satisfacción, de que nosotros hemos, aunque muy modestamente, pero en el mes de enero hemos conseguido crecer en pasajeros. Entonces, yo creo que es un esfuerzo grande, pero yo creo que la gran incertidumbre en estos momentos es que partimos de una base que se está deteriorando constantemente. O sea, no sabemos dónde está el final, o la famosa luz del túnel ese, porque la situación económica, por ejemplo, digamos en uno de los mercados en los que apostamos más, que es el alemán, está en constante deterioro. Hay fábricas de automóviles como Opel que no saben si van a poder mantenerse, donde ya Mercedes ya ha dicho, Daimler ha dicho, no, mira, estos son, como dice el italiano, cazze tue, y arréglatelos como puedas. Entonces, esta es la gran incógnita, es que, como bien decía José María, es que no sabemos lo que va a pasar el verano. En un sector en el que además la programación y el medio a largo plazo es tremendamente importante. Pero yo recalco el tema del verano, porque por lo menos en el business plan de Europa, y llevan muchos años igual, nosotros perdemos en el invierno y recuperamos en el verano. Entonces, como no recuperemos este verano, el invierno que viene puede ser dramático, ¿no? Y no sé el resto de compañías, pero en nuestro caso es así. Y todos los forecasting y no indican alegría en las reservas, en la antelación. Es decir, el cliente está cambiando mucho hoy en día el hábito de compra, está yendo al último momento, no anticipa. Entonces eso nos provoca a todas las compañías un nerviosismo, ¿no? De no ver los aviones ocupados como el año anterior, ¿no? Hay un cambio de conducta, obvio, y yo estoy de acuerdo en lo que planteas, pero yo sin embargo creo que de que si fuera un año normal, medianamente normal, la no presencia de compañías que en verano sí suplían una punta de demanda se notaría. Es decir, en invierno es obvio que el ajuste entre la oferta y las demandas funciona con la firme vocación de perder menos. Eso es una realidad objetiva. Yo creo que el verano pasado fue un verano atípico, donde yo creo que el factor coste, con el combustible como estaba, fue un factor absolutamente distorsionante de una realidad. Hoy la realidad, para el mes de marzo, en todo ello el planteamiento es que el coste por asiento, y estoy seguro que Europa es probablemente mucho más eficiente que ello, es un 38% más barato. Eso significa que no hayamos tenido una merma en los coeficientes de ocupación, y sobre todo hemos tenido que ajustar las tarifas porque es insostenible, porque no hay para todos. Esta es una realidad clara. Las macrocifras, cuando las llevas a IATA, las llevas, no sé, Asia y todo ese tipo de historias, creo que distorsionan un poco la realidad. Yo la realidad es que en España hay 90 aviones menos matriculados, de transporte de pasajeros. ETA está en el registro de aeronaves. Los datos del BSP son los tienen todas las compañías, o sea, eso es el dinero que esté en febrero un 40% menos. Yo quisiera hacer si me permites, un matiz especialmente dedicado a lo que yo entiendo, que conozco más, es al turismo. Y tú hablas del BSP, estoy seguro, no hablas del BSP que se vende en Alemania. No, España. En España, estoy hablando al turismo nacional, en este caso como receptivos,
donde se va a producir un factor, aparte que creo que hay dos factores. El factor psicológico, que hoy parece que gastar es un acto de grosería. Creo que hay que cambiar un concepto. Yo no creo que todos los españoles tengan pánico a perder el puesto de trabajo. Es decir, un acto irreflexivo es el que gasta lo que no tiene, pero no el que tiene. También se hace país consumiendo, no solo con un problema de lengua o de protección al medio ambiente, que es muy respetable. Dentro de este factor, el señor que coja en Madrid este año su coche, no voy a hacer propaganda, el Opel, el Citroën, el que tú quieras, y se vaya a la costa, le va a costar la mitad que el año pasado. Es que de hecho las cifras, no os puedo decir el porcentaje, pero el aumento del uso del vehículo propio para el transporte turístico, no el transporte propio turístico, se ha incrementado y es lo único que en algunas zonas turísticas de la península ha salvado cierta ocupación. Y esto ha producido estos días en la prensa, que se ha producido un factor que habréis observado. Esta es época de presentación de los folletos turísticos. Todos los grandes operadores presentan los folletos turísticos. Y este año se ha producido un factor que a mí me llama la atención. Hay una fuerte campaña de solo hotel, que nunca se había visto. Sí. Hay un planteamiento bastante grande de todos se pelean a ver ofertando hoteles a un distinto precio. Y yo pregunto, ¿y cómo llegarán hasta allí? Es decir, yo creo que se pueden producir dos factores. ¿Por qué? Porque la realidad sobre Baleares, yo no creo que el verano este tenga unos abaratamientos de costes muy grandes, porque creo que puede producirse un momento donde la oferta y la demanda estén desequilibradas respecto al año pasado. Ojalá, estoy seguro que lo suscribirás en ese planteamiento. Se produce una costumbre distinta. Mira, yo el otro día por curiosidad me aburría y... Se aburre mucho, Pues últimamente se aburre muchísimo. No, porque me había invitado a la red y digo, bueno, ya que vienen tan preparados voy a intentar educarme un poquito para estar a la altura. Mira, intenté jugueteando, no soy muy tecnológico, pero jugueteando vi y Madrid ha sido la semana pasada algo que antes era la Semana Blanca, que ahora no está, pero queda en la culturita y de alguna manera hay alguien que todavía tiene el atrevimiento. Se me ocurrió para ir a Palma y puse dos ejemplos y para ir a Lanzarote. En esa salida de viernes, los costes de avión y regreso en esa semana eran el triple que cualquier otro día. En cualquier compañía. Lo miré en todas. Yo no compito allí, no, ni una, ni otra, ni Spanair, no compito. Lanzarote, 600 y pico euros. 600 y pico euros. Cualquier otro día de otra semana que no presuma de Semana Blanca, entre 90 y 120 se podían conseguir cosas. Y de vuelta. Si a eso le añades hotel, ese destino es más caro que irse al Caribe. Esa semana. Mucho más. Palma estaba en esos días aproximadamente ida y vuelta cercano a los 200 euros. Cuando sabes perfectamente que hay días, bueno, y vosotros conocéis, que no cuesta 200 euros. Es decir, creo que se ha producido un factor distinto. En baja, el precio es mucho más barato que nunca, pero en alta puede ser que sea más caro que nunca. Y ese es un problema que es un factor que yo creo que puede producir una distorsión en destinos turísticos. Estoy hablando a nivel del mercado nacional. Y eso, en una temporada como puede ser el verano, que es donde no solamente el sector aéreo, sino también el hotelero, donde tiene que recuperar y donde tiene que garantizar la viabilidad económica de la compañía, ¿cómo puede repercutir? Es decir, porque está claro que por mucho que le ves los precios, hay una demanda que va a llegar hasta un punto, pero también hay unas plazas, y además disminuidas respecto al año anterior, ¿no? Bueno, yo creo que al final el mercado esto lo regula. Si hay alguien que está cobrando ese dinero es porque lo puede cobrar, porque hay alguien que se lo paga. Pero un día. Pero eso. Una hora concreta. José María, estoy de acuerdo. Sí, pero crea la sensación. Es un poco. Mira, la semana tiene 7 días, uno lo cobra, y los otros 6. Pero crea la sensación de un destino caro. Yo estoy hablando de percepciones. Y esa es la preocupación que hay en Canarias, que yo estoy allí y tú la conoces perfectamente, que tiene un problema de sentimiento, especialmente de las autoridades. Vuestra presencia allí no es tan importante, no es tan masiva como pueda ser en Baleares, que produce una sensación de falta de conectividad. Y esta gente está en este momento con ideas fantásticas, que las hay. Y vamos a entrar en ella. No, pero perdóname, yo creo que el fenómeno Canarias es un fenómeno muy especial y que está tremendamente afectado por, en estos momentos, la brutal competencia, y no del Caribe, sino de destinos como Egipto y el Mar Rojo. O sea, si en estos momentos en el mercado hay ofertas en el Mar Rojo, hoteles de 5 estrellas,
todo incluido, por 25 euros. Esos son precios que en Canarias no se pueden machear. Y hemos visto en los periódicos, no se ha visto en los periódicos digamos, turísticos, que por ejemplo Turquía está vendiendo a 0 euros. Está vendiendo a 0 euros al mercado ruso. Pero ¿no creéis que esto es anecdótico de cara a lo que es la temporada de aquí? Para nada. No es anecdótico. No, lamentablemente no. Pero lo que pasa es que yo creo que o sea, indudablemente a nivel global es un tema que está en el mercado. Al final es eso. Pero y yo vuelvo a... Álvaro, ¿cuántas plazas se ofrecen a 0 euros o a 1 euro? No, pero pues, al final lo que pasa es que el reclamo es como, oye, perdóname, ¿qué es lo que hacen los supermercados? Te ofrecen un determinado número de productos a precios muy atractivos para que te vayas allí y compres. Y Álvaro, si me permites, ¿y las compañías aéreas? No, pero si nosotros lo hacemos igual. O sea, nosotros cuando hacemos una acción sabemos que sacamos a un determinado precio, pero sabemos que luego el ingreso medio de esa campaña es sensiblemente superior. Porque ya que tienes al cliente allí, que ha venido atraído por eso, pues al final te comprará algo. Y normalmente te lo compra más caro. O sea, estos son, digamos, estrategias de mercado. Me da la impresión de que vamos a vivir un año de transición, donde los indicadores económicos que nosotros movemos, ¿no? Nos dicen que la bajada llega hasta final de año y después la tendencia ya no es a bajar más, ¿no? En la medida en que los índices de confianza, que son esta gente que tiene el dinero pero no lo gasta porque están aterrados de que puede pasar, pues va a empezar a soltarse un poco. Sí, pero nuestra preocupación, como ha dicho bien Chema, es que ¿qué pasa el verano que viene? Bien, la pregunta es, yo estoy viendo primero una actitud expectante a ver cómo van las ventas, y me puedo imaginar que si a una fecha determinada no hay ocupación, vía precios se intentará mejorar o activar la... Pero eso es un problema, mira. Nosotros tenemos demostrado que nosotros acostumbramos a los clientes. Entonces, cuando tú le dices a un cliente que puede venir a Palma de Mallorca por 20 euros, cuando el coste del avión no es ese, está mucho por encima, y después quieres cobrarle 100 euros, eso es que es imposible. Es decir, no podemos al cliente hay que acostumbrarle a pagar algo razonable. No a regalarle los billetes y después quererle cobrar, porque piensa que le estás engañando. Es decir, ¿por qué me cobras 20 euros hoy y mañana me quieres cobrar 100 euros? Entonces, yo no estoy de acuerdo en bajar los precios para compensar esa bajada de ocupación, porque al final a las compañías aéreas lo que nos interesa es el ingreso total de la compañía. Entonces, me da igual llevar los asientos ocupados a 1 euro, o sea, eso para mí no es razonable. Y no se puede acostumbrar al cliente a medio regalarle los billetes. Podemos prever, yo no sé si estáis de acuerdo, que podemos prever que dentro de 2 meses, si se ven índices de ocupación bajos, pues yo creo que va a haber una reacción. Pero yo ya los estoy viendo hoy, ¿eh? Pero yo los estoy viendo hoy. Se está dilatando el momento de tomar decisiones. Pero hay un factor ahí en el que quiero también apuntar y decirte. Aquí hay unos modelos de gestión muy acertados y con un enorme éxito y especializado, y no es una cuestión de halagar. La forma de trabajar de Europa es más en un concepto de red, o especialmente sobre Baleares, el tema de tu compañía, que tiene un criterio de hub muy determinado y muy estructurado y muy conceptual. Lo que estoy yo planteando es que este año el colchón amortiguador que había de aeronaves que no se dedicaban ni al concepto de red ni al concepto de hub en este momento no va a estar. Por supuesto que Europa y hoy se decide, no se cambia de la noche a la mañana la cuestión. Por supuesto que hay un desequilibrio entre oferta y demanda, pero esto a efectos hoteleros, a efectos de restauración, a efectos de competencia de mercados, cada uno intenta atraer hacia donde puede. Pero llegado el momento, por mucho que tiren los precios, llegará un momento en el que hay una realidad que el colchón amortiguador, y el año que pasado sí había aviones de Futura y DLT en Palma operando, y había aviones de Spanair dedicados al mercado no regular, y había aviones de otras compañías que no van a estar este año, puede tener un factor de estrangulamiento. Y eso produce una preocupación, porque las autoridades turísticas de aquí, yo tuve una oportunidad, por razones personales, de hablar con el consejero de Turismo, que para mí, independientemente de cualquier tipo de ideología política, porque yo aquí vengo de fin de semana, pues me parece que las ideas clarísimas en algunos planteamientos y algunos factores,
en el que deberíamos, en mi opinión, en aquellas ideas que son buenas, cerrar filas todo el mundo, y aquellas que son malas, desecharlas. O sea, estar discutiendo, y yo lo he vivido, y yo te he oído, Álvaro, todavía si son churras sumerinas el coste de las tasas, es absurdo. Totalmente. Con 1 euro por pasajero, puesto que vi ayer que hay personas que consideran que 5 euros no mueve el problema turístico, no afecta al... Con 1 euro dedicado, a promoción, multiplicar el número de pasajeros que ha tenido este mes. Este es el tema. Este mes el aeropuerto de Palma, podíamos hacer unas campañas que nos permitiera competir con el Mar Rojo, con el Mar Verde o con el Mar Azul. Pero sí, 1 euro. Pero, claro que el pasajero por 1 euro a lo mejor no cambia, pero eso es un planteamiento, a mí me parece extraordinariamente fuera. Y estar todavía en estas alturas discutiendo si los impuestos, las tasas, tener que convencer que en Eurocontrol, que es un club de 38 asociados, donde se fijan por países tus costes, claro que es un club donde no se puede modificar, pero España tiene unos costes altísimos. Los más altos de Europa. Altísimos, por falta de eficiencia. Totalmente. Ese es un tema en el que teníamos que entrar. Con lo cual, de alguna manera, seguir a estas alturas discutiendo esto, a mí me parece perdón. Te digo, José María, gracias por el capote. Disculpa, porque al contrario, era otro tema de los que teníamos que entrar a debatir, y como la verdad es que cada uno pues va a tener seguramente, en este caso, una posición común, vamos a aprovechar para que sea de los breves. Las tasas, precisamente, hemos tenido en nuestro noticiario, en la primera noticia, abríamos con la visita de la presidenta de AENA, de la directora general de AENA, haciendo gala de que estas tasas no solo son no son caras, sino que son las más baratas o están en la media. ¿Con quién nos tenemos que comparar? Nos tenemos que comparar con los mercados de competencia o los destinos competencia, nos tenemos que comparar con los aeropuertos europeos que sí pueden estar por encima en determinadas tasas, pero por debajo en otro tipo de impuestos que al final recaen sobre el coste del billete. Mira, yo no me harto de explicar que todo eso es absolutamente accesorio. Hay una realidad que es absolutamente inquebrantable, y es que tenemos unos niveles de los que partimos que fueron los niveles del 2008. Y sobre esos niveles, en España hemos subido las tasas y en otros sitios las han bajado. Tanto en aeropuertos de origen como en aeropuertos de destino. Luego algo estamos haciendo mal. Porque si hay turoperadores, hay operadores de transporte aéreo que tienen la opción de decir voy a un sitio, voy a otro, sí, o a riesgo para mantener, que indudablemente José María tiene mucha razón, existe efectivamente un posible problema de que haya un defecto o que no haya capacidad suficiente para satisfacer una demanda puntual que en un momento dado puede a lo mejor activarse porque la gente, bueno, pues decide que al final se va de vacaciones. Puede ser, pero entonces, vamos a ver, cualquiera de los que nos están viendo, si tienen que asumir un riesgo, ¿dónde lo van a asumir? ¿Dónde les están ayudando verdaderamente, jugando con ellos, dando incentivos, o donde te están subiendo las tasas? Yo creo que es de... aparte es una cuestión de coherencia. Quiero decir, yo estoy convencido que en vuestro sector o en el sector hotelero no estáis con aspiraciones de subidas de precio del 5,86%, ¿verdad que no? Hombre, yo en la presentación de hoy ha salido una vez la deflación. Estamos hablando de todo lo contrario. No, pero es decir, no hay expectativas de subida. Yo estoy seguro que mi compañero de Europa no tiene expectativas de tener que encima poder subir precios. Este año se ha producido algo que es la subida, dice el IPC, pero se ha subido más por el tema de los PMRs y todo esto. Los costes de Halding nos han subido porque Halding estaba totalmente arruinado y se han dedicado a subir los costes por pasajero y, o sea, ha subido todo. El ingreso medio no ha subido y la economía está como está. Entonces, sí, pero yo dentro de este factor creo que los esfuerzos deben ser exigibles a todos. Claro, es decir, y a mí el plantear decir, no, mire, es que a mí las tasas no, porque esto es una tontería, ¿no? O sea, minucia. Yo que estoy seguro que nosotros firmaríamos ahora aquí tener para presupuesto de promoción, para repartir entre, no a nadie en particular, el 10% de las tasas. Sí. Sin ningún tipo... José María, es que lo que yo no entiendo es por qué resulta que lo consideramos normal que se esté ayudando al sector bancario
las cajas de ahorro, etcétera, a las automaciones, etcétera, cuando resulta que el único sector que realmente está sufriendo la crisis como consecuencia de la crisis económica de los demás, porque eso es una realidad, entonces, y este es el más dinámico, porque es el único que realmente es capaz, por la estacionalidad, de contratar a gente, etcétera, resulta que somos la cenicienta. No, quizás, Álvaro, la cosa está en la particularidad que tiene España, de un solo gestor de aeropuertos. Yo creo que otra cosa sería que hubiera aeropuertos... Pero es que eso es una gran oportunidad al mismo tiempo. Yo ahí quiero hacer un matiz, si me permites, y además, no sé si mi buen amigo y admirado Álvaro, que él lo sabe, vayamos por delante. Yo creo que es uno de los graves problemas. Aquí estamos, cuando mezclamos churras y merinas, que estoy seguro que saldrá a lo largo la cogestión. Es decir, mire, no estamos para tiempos de filosofía, si la cogestión, o ya vendremos, ya veremos, si es legal, si no es legal. Hay una transformación, hay un cambio importante, hay un cambio de modelo, y debemos entenderlo como tal. Mira, la compañía que representa Álvaro, con un esfuerzo muy grande, tiene una posición dominante en Palma de Mallorca, dominante, que mediante fusiones o adquisiciones tendría enormes dificultades en Europa que se lo autorizara, desde el tesón, desde el esfuerzo y desde el posicionamiento, pero es una posición dominante, que superaba en las últimas cifras el 40, estoy seguro después de la Esquerdao que ya superas el 50, segurísimo, pero es igual, no se trata de ver quién, el tamaño importa, no te confieso que no he llegado todavía. Estamos ahí. Yo creo que es muy importante que este nuevo modelo, el Berlín tiene que aprender a convivir con esa posición dominante, no digo que no sepa. Las compañías que operan en Baleares tienen que aprender a vivir con esto. Y me parece enorme que el sector turístico tenga opinión en la infraestructura más importante de la isla. Lo que no puede ser es que el interlocutor que se encuentra, que debería ser el ente regulador, sea un ente que, como me aburro, me he leído los estatutos de AENA, sea un ente autónomo con una vocación puramente mercantil. Y no hay nada más que ver el aeropuerto. Mire, en las salidas de aquí, ahora nos han reducido un espacio para poner un parking VIP al otro lado, para que haya, y es negocio. A partir de ahí, creo que sería fundamental, y yo he visto aquí que hay gente absolutamente concienciada de ese planteamiento, especialmente... Sí, hay una plataforma que... Hombre, que presidente... yo te digo una cosa, por profundizar, solo un matiz más, en ningún momento nuestras tesis están en la cogestión. Esto es una palabra que se ha inventado AENA porque le cuesta soltar. Y entonces ellos maquillan, pues, mientras están dejando pasar el tiempo para no dar solución. Nosotros estamos hablando de una transferencia de esta infraestructura. Yo ahí creo que hay que tener, es decir, por supuesto que estoy de acuerdo, pero lo que creo es que mientras llega, tú tienes que poder, y el sector turístico tiene que poder opinar. No digo que sea difícilmente, y por supuesto que la posición del Berlín no puede haber más que reconocimiento, no esfuerzo, pero hay que regular las cosas. Pero ¿alguna vez te han preguntado algo? No. ¿De algo que hayan hecho? No, pero creo que hay iniciativas, yo los he compartido, iniciativas en este momento donde yo creo que no estamos en tiempo ni siquiera de ideología política. Pero es que si me permite, José María, es que hasta a nivel mediático, esto que estás apuntando tú, nos ocurre a nosotros. Es decir, no hay un ente, un organismo, una administración, una empresa en España más invulnerable a la pregunta, a la colaboración, a lo que sea, tanto por la parte periodística como por la parte empresarial que AENA. Pero solo la sociedad, y la predisposición... si usted fuera AENA, se autodisolvería. Hombre, por supuesto que no. Pues no, pero solo la exigencia de la sociedad permitirá el avance. Para nada es crear dificultades a quien crea empleo, a quien crea riqueza. Se trata de tener un órgano regulador, no un órgano de gestión mercantil. Porque cuando pasas la entrada a los campos, bueno, iba a decir una barbaridad, entras en el mundo mercantil, pero mientras tanto te comes un tratamiento incómodo, y hablábamos del tren antes, sin cámara, que nos permite, discúlpame medio segundo, el avanzar. Y entre otras cosas creo que hay que aportar soluciones y donde hay que tener valentía. Es decir, el modelo anterior no creo que valga. No creo que nadie tenga expectativas hoy de crear una promoción inmobiliaria con cero de aportación propia de riesgo. Tendremos que cambiar el modelo. No sé si será el 30, el 25, el 27, pero no de papel, de verdad. Aquí se ha vivido una realidad. Yo no vivo en Mallorca todos los fines de semana solo para hacer consumo de avión. Y he vivido una pequeña anécdota de debate exterior con el famoso plan de inversión, Renove, no sé cómo se llama, o el plan Nadal, no desconozco exactamente. El decreto Nadal. Yo llegué
Y tengo un muy buen amigo mío que tiene un restaurante familiar en el Portichol. No voy a dar nombres para no hacer propaganda. Muy conocido. Pues si es amigo, propaganda. No, es muy amigo mío, no tiene nada que ver. Y cuando yo llegué al aeropuerto me paré a verlo un momentito para saludarlo y había tirado todo el restaurante, todo, patas arriba. No quedaba nada. Me digo, ¿qué te ha pasado? ¿Te has vuelto loco? Y le funciona además. Me dice, no, es que ahora con este plan yo tengo expectativas y palabra, y era el mismo día. Y le dice, ya lo tienes cerrado. Y dice, no, pero esto va a funcionar porque yo, pum, bueno. Al cabo de 2 días pasé a saludarlo, a ver si se había vuelto loco, pero la mujer lo quería estrangular. Y la realidad es que allí había carpinteros, alicatadores, cristaleros. Estaban intentando entrar una cocina que no le cabía. Ya está abierto, ya está funcionando. Pues este plan ha desencadenado actividad, ¿eh? La ha desencadenado. Sí. Y entonces yo creo en lo mismo. Y esto era hace unos meses una utopía. Porque hoy, por ejemplo, yo creo personalmente que debería exigirse a las instituciones, a lo mejor digo una barbaridad que es ilegal, pero bueno, la renovación por decreto ley de las hipotecas mensualmente. Es decir, uno de los problemas que se creó es el miedo. Yo viví en Argentina, el Corralito, en el 2002. Luego acusan a los argentinos que son irresponsables y ese tipo de historias. Y solo se recuperó cuando se recuperó el consumo. Sí, no, sí, eso es... decirte, por reconducir, si me permite, José María. Perdón, quiero decir que a lo mejor pero es correcto, me he tirado aquí a... Hablábamos por lo que suponía y lo que podía aportar o la cogestión o la transferencia de... Es que la transferencia no sé si la verán nuestros nietos. Ya es más avanzado, desde luego. Yo creo que sí. Lo que pasa es que yo tenía otra expectativa respecto a un gobierno sin mayoría absoluta. Es decir, hubo algo semejante con sus distancias, que fue cuando el Partido Popular tuvo su primer gobierno sin mayoría. Los nacionalistas le sacaron la gestión de los puertos. Un poco descafeinada, pero gestión. Porque al fin y al cabo se decide en cada destino sobre la infraestructura, ¿no? Bueno, los resultados no es que sean muy alentadores. Álvaro, son diversos. Pasa que los puertos de Baleares son finalistas, no compiten, es decir, tienen unas peculiaridades, pero que sí que se ha puesto en marcha cuando compiten. Pero el tema de cruceros todavía hay bastante que hacer, ¿eh? O sea, bien, pero bueno, en fin, evidentemente, digamos, sí. Todo es mejorable. Pero quiero decir que es verdad que esto que propone Álvaro todavía a lo mejor no se ha hecho porque está impregnada esta administración de este ministerio, que es, llámese lo que se llama, tiene un cuerpo, un corporativismo que con una tendencia a negar la disolución. Es decir, puertos está transferido, en teoría, pero dependemos de puertos del Estado. Es decir, son organismos absolutamente herméticos donde el criterio que se tiene en Madrid prevalece sobre la necesidad del territorio. Solo la exigencia social hace que se modifiquen las pautas. Es decir, hoy aquí tenemos, perdón, con todo respeto, un consejero de turismo que sabe de turismo y un secretario de Estado de turismo que sabe de turismo y conoce la realidad absolutamente. Es decir, solo desde la exigencia social, porque la exigencia, por supuesto, tú has dicho, van a disolverse. Bueno, iba a decir un taco, bueno, no, que va. Es decir, lo que pasa es que estamos en una situación que no tiene nada que ver y que las reglas de juego para el futuro, las expectativas, son fundamentales, porque hoy necesitamos expectativas. Como compañía aérea, como industria, como cualquier cosa. Y para ello tiene que haber, ¿verdad? Tiene que haber unos factores que regulen con garantía, con tranquilidad, y que el modelo antiguo no vale. ¿Cuál es el sistema financiero que nos va a quedar después de toda la historia que hemos vivido? Si el combustible está oscilando un 15% por días. Por días, por minutos. Es una cuestión que ha cambiado permanentemente ese criterio. Pero lo que yo creo es que dejar pasar tiempo es una locura. Hay que actuar, hay que tener capacidad. Pero existe ese caldo de cultivo social. Yo estaría encantado, hombre, que las compañías fuerais compañeros de viaje de este objetivo. Caldo de cultivo no, está en Cataluña y en Baleares y en Canarias, nada más. Y posiblemente, si algo avanzará más... Pero es que eso es fácilmente explicable. Porque si tú te vas a una comunidad como por ejemplo Galicia, donde tienen 3 aeropuertos que están distantes entre sí 100 kilómetros, pues oiga usted, ¿y eso quién lo soporta? Pero esta racionalidad, ¿por qué tiene que soportarla en su cuota parte? Si estoy totalmente de acuerdo. Tú sabes que hemos discutido mucho sobre este tema y a mí me es igual. Te veo más receptivo el tema. A mí yo siempre he estado de acuerdo, pero siempre que verdaderamente se vaya a hacer mejor. O sea, mi preocupación siempre... Un cambio para empeorar no lo vamos a proponer. Pero es que este es el tema, porque... Pero tu posición ha cambiado.
Es decir, no ha cambiado tu opinión, tu posición hoy en día, tienes una posición que tienes que entender que eso pueda ser no un factor de preocupación, sino un factor a tomar en consideración, porque tienes una posición muy firme, muy potente pero y muy respetuosa. Ahora me encuentro con argumentos como, por ejemplo, decir, no, es que, porque, o sea, donde parece que se me quiere quitar el que yo pueda defender el tema de las tasas, por ejemplo, en base a que aquí se están haciendo unas inversiones para mejorar las condiciones del hub. Entonces yo digo, oye, vamos a ver, cada empresa, no será solo si lo que quiere hacer es desarrollarse, tiene que invertir, ¿no? Bueno, pues entonces si aquí hay una oportunidad de negocio que hemos desarrollado nosotros a través del hub, y eso parece que es positivo para esta comunidad, pues es lógico que se invierta para que aquello pueda funcionar mejor. Yo me gustaría que se invirtiera... Perdón, Chema. Sí. No, yo, bueno, quería decir que el aeropuerto de Baleares es prácticamente de él, ¿no? Pero bueno, que tienes que estar contento, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en Madrid no estoy contento, ¿no? En mi hub no estoy nada contento. No, claro que no. Pero nada, ¿no? No, porque a lo mejor el trato que tú percibes, que recibes, no es el que quisieras. Pero yo pondría un ejemplo, que decir que deberíamos analizar, no sé si da tiempo. Nos quedan 2 minutos y hay un tema más que habría que yo creo que es un tema muy importante de actualidad. No, yo creo que tendríamos que hablar de aeropuertos. Tienes que hacer un programa de aeropuertos. No, ¿qué está pasando? Además con Juan. Seguramente acabaríamos hablando de otros temas, que es lo que nos pasa siempre. Yo quiero matizar un tema que has hablado de Palma, de Canarias y de Cataluña. Cataluña hay una idiosincrasia distinta. Hay un tema muy importante que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Spanair en este momento. Es precisamente el tema que iba a Ese planteamiento que yo quería. Yo leí el otro día unas declaraciones, no sé si las habéis leído, que decía Europa Press, que atribuía a un conseller de la Generalitat, donde decía taxativamente que el gobierno catalán no podía aceptar, palabras textuales, que casi 5 millones de pasajeros de Spanair cayeran en manos de Iberia, Clicker, Vueling u otros. Escrito. A mí me pareció una posición extraordinariamente difícil de entender. Primero porque creo que los pasajeros, si tú hablabas de mercado, tienen que tener una libertad. Pero si a esto, y ahora te pongo una pequeña crítica, porque estamos muy en estos días de que no solo hay que ser independiente, sino que hay que parecerlo. En la independencia judicial estamos y como ya se acaba el tiempo y no puedo responderle... Quiero decirte, si ahora en la Terminal Sur le cambian el nombre a Spanair, que se lo cambiarán, y aparece con algún tipo de ventajas, tratamientos o planteamientos. Tú imagínate que a la Terminal Sur pintan todos los fingers de la nueva nombre de la compañía. Ah, mira por dónde viene. No, eso no ha pasado en ningún aeropuerto, ¿eh? Eso No, es que cuando yo hablo de lo que tiene que parecer la independencia, y con mucho orgullo, porque estoy convencido que no se lo han regalado, seguro, si me te lo han regalado, avísame, ¿eh? Seguro que no. El tema que estás lanzando yo quería hemos sido más vivos, reconducir al paso anterior, es decir, de todas maneras lo que decía José María de estas declaraciones del consejero, yo creo que debía ser un hombre muy impulsivo, pero yo viví con cierta proximidad cuando el intento de buscar capital de Spanair, que se buscaba obviamente en sitios donde Spanair podía estar involucrada, y lo que a ellos les atemorizaba era la pérdida de una compañía de red, sobre todo esto, porque habían perdido Iberia. Sí, pero los pasajeros no son propiedad. Exactamente, es que es así. Ellos intuían que era una amenaza para su destino. Pero si tienes el asiento... El quedar desconectados, ¿no? Sí, pero con capital, el problema es con capital público, con capital privado cada uno... El problema es con capital público, con capital privado cada uno que acepte y haga lo que quiera. Era por ahí donde iba el tema. A mí me preocupa mucho una cosa. Fíjate que no estoy yo en esa batalla, ¿eh? No, estoy por eso quería decir a título personal, pues no estoy en esa batalla, no estoy en Barcelona, pero desde Barcelona estoy libre de pecado. Mira, nosotros tenemos muy buena relación con Spanair, es decir, que respetamos a la compañía, últimamente mejor. Y últimamente mejor, sí. Y lo que vemos es que, por un lado, me preocupa que una compañía vaya mal y no pase nada, viene papá tal, te pone el dinero y a seguir funcionando, eso me preocupa, ¿no? Pero por otro lado me quedo tranquilo porque digo, bueno, si mañana me pasa a mí, alguien vendrá con el dinero como ha pasado en Spanair. O sea, alguien vendrá y me dirá, no te preocupes, que yo te voy a ayudar y que esto que va a seguir para adelante. ¿Tú crees que alguien ha puesto dinero? Porque ¿sabes lo que está pasando? Que aquí no ha habido ningún susto todavía. ¿Pero tú crees susto gordo. Cuando haya un susto gordo, cuando haya un susto gordo en este país, de una compañía con muchísimos aviones que quiebre, entonces... No me mires, ¿eh? No te miro, porque a lo mejor no eres tú ni soy yo, pero una compañía más importante que esto vaya cada vez peor y digan... Entonces ahora es cuando vamos a ver las ayudas y vamos a ver las cosas. Mientras no quiebre el que tiene que quebrar,
no vamos a recibir Pero ayuda. ¿tú estás seguro que esa transmisión implica dinero? Porque yo tengo mis dudas. Aquí, desde luego, y si me permites, sí hubo un intento por parte de determinados empresarios de acercar la posibilidad de que se mantuviera aquí ciertas los promotores compañías catalanes del proyecto, que eran por una parte los hoteleros, porque era el presidente de los hoteleros, que era Gaspar, que era el elemento activo, pues buscaron capital donde operaba. Pero ¿estás seguro que a fecha de hoy esto es una realidad efectiva de una transición? Mira, no hay cosa peor en el mundo empresarial, no hay cosa peor que tu propietario no te quiera. No te contestaba. Y esta era la realidad de Spanair. Sí. Es decir, ¿es una venta o me quito ahí un muerto? Está la contestación está clara. Sí, pues entonces no hablemos de que venga papá nadie a salvarte la vida, porque tú no eres un muerto. Y si eres un muerto, que no lo deseo para nada, y algún día eres muerto, no pondrán nada, son razones de oportunidad en un momento determinado que se produce. Y a mí, perdón, me parece absolutamente injusto, inclusive, libre de sospecha ideológica. He leído un tema con el tema de los ex trabajadores de Futura que el Cabildo de Fuerteventura ha conseguido llevarse... No es verdad esto. No, estoy diciendo. Quiero decir, a mí no ha sido así. No, es decir, que el presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, que tiene 7 hoteles, respetuosamente, entre 4 y 3 estrellas, tenga una iniciativa y es dinero privado... Ole tú. Chapo. Narices. Chapo. Si intentan con ello plantear... Aquí quiero decirte, yo creo que involucrar de que el gobierno balear ha perdido y el gobierno canario ha ganado es faltar a la verdad, es faltar a la realidad de un hecho, independientemente de nada ideológico, porque me parece absolutamente un debate y en ese debate y en esas acciones sí ya sé que políticamente la Cámara de Comercio, porque probablemente me puedan decir que pero desde la compañía, desde dos compañías aéreas con competencia absolutamente con Spanair, ¿cómo se ha vivido ese impasse? Yo dije desde el principio, y luego me vi ratificado por el presidente de Iberia, yo dije que me parecía cuestionable la entrada de capital público. Y sigo pensando lo mismo. O sea, lo que pasa es que José María dice que no va a entrar. Bueno, pero no, que yo digo que a fecha de hoy no lo tengo claro, no he dicho que no vaya a entrar. No, él dice que no lo tiene claro. Este negocio... No, pero hay formas, el negocio, bueno, habrá las fórmulas que tú quieras, pero el dinero es el que es. Es decir, el dinero lo pone alguien para que vuelen los aviones. Yo te prometo, fíjate el planteamiento. Yo si fuera un operador independiente de Cataluña, en este momento, el hecho de que la propia Generalitat controlara totalmente la Terminal Sur en estas condiciones, no sé si me pondría los pelos como escarpias. Seguro. Y sin embargo aquí digo que tienes que estar regulado y que tienes que tener un interlocutor en el turismo, pero es decir, creo que esto es... encantado de tener un interlocutor. Un amigo, fantástico. Si yo creo que hay que estar en una permanente transformación. Y quiero decir, a mí me parece bien que haya inversión. Y creo que además se ha planteado, y creo que ayer por casualidad se dieron las cifras así. Pues que sirva porque nos hemos quedado de tiempo esta última intervención para una última ronda muy breve. Yo creo que hay que generar expectativa, ilusión y que el consumo no sea malo ni pecado ni que seamos unos desgraciados. Creo que hay que pedir iniciativas imaginativas, alinearse con quien tenga buenas ideas y cuando tengamos que votar si lo ha hecho mal ya le pasaremos cuentas dentro de ese planteamiento. Pero dentro con rapidez, porque es que esto no llega, tiene que ser con actividad, con imaginación, con ilusión y con expectativa de futuro. Y reconociendo los esfuerzos que se hacen 12 meses al año. No puede haber especulación, movimientos oportunistas que sean de hoy para mañana. Después de los 12 meses al año ya no tengo que decir nada más. Bien. Álvaro, sí, algo tendrás que decir seguro. Aunque sea como presidente de Fomento, que no te has puesto... realmente, yo insisto que yo soy, de todas maneras, yo por naturaleza soy optimista. Entonces yo creo que aquí hay gente que con un gran espíritu de trabajo y lo que hay que hacer es capear este temporal, que es un temporal que no hemos vivido nunca, porque es verdad de que una crisis generalizada en el mundo, porque es que está afectando hasta China y a la India, o sea que pensábamos que aquellos, pues también lo están sufriendo, pues entonces, pues oye, aquí es donde se demuestran los empresarios. Y entonces, si yo estoy de acuerdo con lo que dice José María, lo que yo lamento es que cuando buscas interlocutores en la administración que estén dispuestos a jugar igual, realmente te veas en una situación de inferioridad de condiciones, porque, insisto, ¿por qué la banca sí, o los coches sí, y el turismo no? Si me permites... aunque hay que reconocer que el plan Renove de Joan Mesquida ha sido realmente una gran iniciativa, y hay que agradecérselo, pero bueno, también estamos otros en este negocio, y recuerdo
que si no hay un asiento que venga, especialmente en islas, toda la cadena de valor que viene detrás se acaba. Respecto a lo que estás diciendo de poner el valor al sector en el que nos movemos todos, no quiero recordarte la anécdota que protagonizó ayer Zapatero refiriéndose a qué tenía que hacer con el sector. ¿Juan? Hombre, dejémoslo ahí. Yo lo que veo es que no hay prescripciones porque es nuevo, porque no hay recetario sobre esto. Hay que recordar cuando se fue el secretario del Tesoro de Bush, dijo no tenemos GPS, es decir, hay una desorientación, se toman medidas con el criterio de prueba-error, que al final diremos que ha sido bueno aquello que ha salvado en un momento determinado de circunstancia. ¿Y el objetivo cuál es, en definitiva? Por una vía o por otra, restablecer el consumo, la inversión, y no hay más, del ámbito privado y del público. Que la administración pague lo que debe, por ejemplo, podría ser un elemento importante. Está dicho ya esto. Yo, para cerrar únicamente a lo que ha dicho Álvaro del tema del esfuerzo de los empresarios, yo creo que los empresarios están haciendo un esfuerzo muy importante ahora en lo que respecta a mi grupo. La familia Hidalgo, con más de 20.000 empleados en España, se están jugando su patrimonio, y yo creo que esto tiene que tener alguna recompensa o algo, porque lo que no puede ser es que los empresarios estén ahí, como digo yo, a pecho descubierto, y el gobierno tiene que estar apoyándolos. Es decir, no hay otra. Y cuando vienen mal dadas para todos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, los empresarios españoles, yo creo que hay que quitarse... los empresarios en general, yo creo, suscribo íntegramente y la enorme valoración. Creo que deberíamos hacer una conjura, y no la de los necios, diciendo que ni un solo desempleado más. Hablar de recuperación cuando caen 150.000 es un absurdo. Ni uno más. Ni uno más. Protejamos lo que tengamos. Después ya creceremos si podemos. Pues muchas gracias por vuestra participación aquí esta noche. Desde luego nos quedamos con ese optimismo que veis que desde el sector aéreo, desde luego, es mucho más encomiable con la situación y con la que está cayendo, y nosotros por nuestra parte nos comprometemos a montar todo este ruido cada vez que se haga necesario, y desde luego a repetir esta tertulia, porque como siempre nos quedamos cortos, pero hoy creo que ha sido todavía más evidente esa falta de tiempo. De todas formas, nosotros esperamos contar aquí de nuevo la próxima semana con su atención, como siempre, en Hosteltour Televisión, todos los miércoles a las 10 de la noche en Canal 4, y si hasta entonces quieren seguir informados pueden hacerlo a través de nuestra página web hosteltour.com. Buenas noches y hasta la semana que viene.